Muchas bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Para hoy, jueves 9 de noviembre, el título de nuestra reflexión de escuela sabática es Un retrato de la iglesia primitiva. Estamos estudiando la lección número 6, titulada Motivación y preparación para la misión. La lección de escuela sabática esta semana tiene como texto de memoria Lucas 24:44 y dice: Estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por favor, acompáñenme en oración para pedir la bendición de Dios por su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu el día de hoy para conducirnos en nuestro estudio, iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, hacerlos receptivos, Señor, al cambio que necesitamos realizar en nuestra manera de hacer la misión que tú nos has encomendado. Acompáñanos ahora, Señor, y bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, en la reflexión de hoy, un retrato de la iglesia primitiva, leemos Hechos 2:41 al 47 y respondamos la pregunta: ¿qué tipo de retrato de la iglesia primitiva se presenta aquí? Leamos: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos, mis hermanos, fue así. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, miramos el día de ayer, mis hermanos y amigos, que nos presenta una actividad unánime. En Hechos 2:4 leíamos: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y en la preparación que había terminado, y vimos entonces que había llegado el momento de la acción. Hechos 2 comienza con la acción, porque después de la oración debe de venir la acción, porque si solamente estamos orando y orando y orando y nunca vamos a la acción, entonces no veremos los milagros del Espíritu Santo en los corazones de las personas convirtiéndose al Señor. Por eso el día de ayer vimos que actuaron de forma unánime, oraron y todos recibieron el Espíritu Santo. Usaron los dones para hablar de Jesús. Ante la crítica, un líder defendió al grupo. Se presentó a Jesús ante las personas. Se les acusó de haberle crucificado. También se les aseguró que podían recibir el perdón. Hubo un llamado al arrepentimiento y como resultado muchas personas aceptaron a Jesús. Aquí tenemos entonces una parte que realizar en la misión. Para ello, mis amigos y hermanos, es importante que toda la iglesia esté unánime, que proclame el mismo mensaje, que Jesús tiene poder para salvar al más vil pecador. Y Hechos 2 termina con una hermosa imagen de cómo era la iglesia primitiva. Por eso dice Hechos 2:41 que los que fueron bautizados se les unieron a ellos. Podríamos leer esto como alguien hizo cuentas y agregó el número de los nuevos creyentes al número de los creyentes existentes y estableció un nuevo total de miembros para el grupo. Pero esa es una interpretación superficial, por supuesto. El enunciado deja entrever la idea de que estos creyentes recién bautizados pasaron a formar parte del grupo como iguales. En tanto, una función central de la iglesia cristiana primitiva era el discipulado. No cabe duda, a medida que se añadían nuevos miembros, se los discipulaba de 3 maneras. En primer lugar, se les seguía impartiendo la doctrina y la comunión de los apóstoles. La palabra doctrina y comunión en este texto significan literalmente enseñanza y camaradería. La predicación de los apóstoles confrontaba creencias incorrectas y ofrecía nuevas explicaciones para lo que la gente vivía y experimentaba, pero no les enseñaba cómo hacer realidad esa nueva verdad en su vida. La aplicación de la verdad a la vida personal se daba mediante el vínculo como parte del grupo. Los nuevos creyentes eran discipulados en forma cuidadosa y determinada mediante la enseñanza directa, como así también mediante la participación en la vida diaria de los demás creyentes. Todo esto bajo la supervisión y el liderazgo
de los apóstoles, que eran espiritualmente maduros y bien fundados. En una predicación sobre el pobre, la que dice a la gente qué hacer, pero no cómo hacerlo, entonces es una predicación pobre. Es una predicación pobre la que dice a la gente qué hacer, pero no le dice cómo hacerlo. Aunque leamos libros prácticos o escuchemos sermones que expliquen cómo hacer las cosas, no hay nada mejor, mis amigos y hermanos, que ver a la gente en acción y luego imitarla. Ese es el mejor método. Pablo lo sabía y ordenó a sus seguidores que lo imitaran a él, así como él había imitado a Jesús. 1 Corintios 11:1. Cuando los demás puedan verte a ti y la realidad de tu experiencia con Cristo, eso los va a impactar a ellos también. Por eso el desafío para hoy, jueves, como ya es costumbre en nuestra lección de este trimestre, tener desafíos todos los jueves. Pensemos en alguien en nuestra vida que desearíamos que fuera creyente y oremos cada día para que esta persona tenga una experiencia personal con Cristo Jesús. El desafío avanzado de hoy es: ¿a quién está discipulando usted y conduciendo una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. De pronto, como pastor y como hermano de la iglesia, he visto a algunos hermanos de la iglesia que siempre cargan a alguien con ellos. Un amigo de la iglesia que anda con él, van a un lugar, van a cantar a otro lugar, van a predicar a algún lugar, esa persona anda con él. Eso es muy normal y yo creo que es bíblico. Por lo tanto, todos deberíamos tener a alguien que ande con nosotros en las actividades en diferentes lugares. No podemos andar solitarios haciendo la obra del Señor, creyendo que nosotros solo andamos haciendo todo. Necesitamos cargar a alguien, así como Pablo cargó a Timoteo, cargó a Silas, cargó a Juan Marcos, así como Bernabé también anduvo con Juan Marcos. Siempre alguien tiene que andar con alguien más. Así lo dice el libro de Deseado toda la gente. Y esto creo, hermanos y amigos, que es momento de formar las parejas, los amigos, los dúos misioneros en nuestras congregaciones para llevar al campo de la práctica el método de Cristo y los estudios bíblicos y los contactos y llevar adelante la obra del Señor. Así que amonesto a cada uno de ustedes para que podamos, ahora que es momento de ir a la acción, necesitamos entonces continuar sin decaer. Por eso el versículo de Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un solo día la iglesia ingresó 3,000 nuevos miembros. Así lo dice Hechos 2:41. La pregunta es: ¿debían dejar la predicación y atender a los nuevos miembros? ¿Debían dejar de atender a los nuevos miembros y seguir predicando? La solución incluyó ambos aspectos. Así lo dice Hechos 2:42 al 47. Por lo menos en estos 5 textos nosotros podemos deducir mediante la interpretación al menos 2 grandes aspectos. En primer lugar, la atención a los nuevos miembros, y en segundo lugar, la predicación del evangelio. En la atención a los nuevos miembros incluyó la doctrina o la enseñanza, la comunión o lo que conocemos como la camaradería, el partimiento del pan, que era la cena del Señor, y las oraciones en grupo. Si nosotros queremos atender a los nuevos creyentes, estos 4 elementos son importantes y deben ser practicados por cualquier congregación: la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, que lo podemos interpretar en forma práctica como la enseñanza, la camaradería, la cena del Señor y las oraciones en grupo. El segundo gran elemento que incluyó es la predicación del evangelio. Dice la Biblia: todos se reunían en el templo de los judíos, no en una iglesia cristiana, por supuesto. Ese no es el concepto de la iglesia del Nuevo Testamento para testificar de Jesús, sino que en las casas se relacionaba con todo el pueblo, ganándose su favor. Bajo la dirección de los apóstoles, los nuevos miembros se convertían en predicadores de la palabra. Su vida mostraba el cambio producido por Jesús en sus corazones. Y por eso Hechos 2:47 en la nueva versión internacional de Biblia dice: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mis amigos y hermanos, tenemos que ver la parte práctica de nuestra lección de escuela sabática. Si solo hablamos de la misión, si conversamos de la misión, si recibimos capacitación sobre la misión, si invertimos en los talleres de la misión, pero nunca vamos tras los perdidos, entonces viene a bien la parábola
que de aquella parábola que inició la lección en la introducción este trimestre, donde dice que los que participaban el trabajo solamente iban a practicar, a ensayar, pero nunca fueron a hacer el trabajo. Y quiero terminar con una cita de Elena de White en el libro Nuestra elevada vocación del 9 de junio. Aquellos que pertenecen a la familia de la fe nunca debieran dejar de reunirse, porque este es el medio que Dios ha designado para conducir a sus hijos a la unidad, a fin de que con amor y compañerismo cristiano se ayuden y fortalezcan y animen unos a otros. Qué maravilloso es reunirse con alguien, ir a buscar a los perdidos, practicar el método de Cristo, llevar palabras de esperanza. Y mis amigos, esto es lo que Dios desea. No necesariamente tenemos que ir a dar un estudio bíblico, pero sí tenemos, mis hermanos y amigos, que ir a practicar el método de Cristo conforme el Señor lo ha mandado. Por eso en esta oportunidad, mis amigos y hermanos, quisiera también avanzar un poco más en la práctica. Debe organizar la iglesia en dúo misionero. Jesús lo hizo. La Biblia dice que Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2. De 2 en 2 a los 12, y después cuando mandó a 70 de 2 en 2, es decir, 35 parejas mandó de 2 en 2. La Biblia es amplia en el contenido de las parejas o de los dúos misioneros. Por favor, mis amigos y hermanos, consigamos a alguien para discipular, alguien que ya se bautizó, alguien que necesita de nuestro modelo, de nuestra enseñanza, de nuestra pericia, de nuestra experiencia. Y vayamos, mis amigos y hermanos, vayamos y pidámosle que nos acompañe a dirigir culto, que nos acompañe a dar un estudio bíblico, que nos acompañe a hacer una visita, que nos acompañe a una campaña, que nos acompañe a diferentes actividades de la iglesia y que ande con nosotros para saber cómo proceder para discipularlo a la manera de la iglesia cristiana del primer siglo. Mis amigos y hermanos, gracias por apoyarnos en este comentario. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor por su santa palabra. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio de tu palabra en esta hora. Sé con nosotros y bendícenos para que juntos podamos llevar a cabo, Señor, el cumplimiento de la misión de Dios. Ayúdanos para que seamos como la iglesia primitiva, una iglesia misionera, una iglesia discipuladora, una iglesia que hizo discípulos y que estos discípulos a su vez hicieron otros discípulos, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos llevar adelante tu obra. En el nombre de Jesús, amén.